Bueno, una vez más estamos acá. Para mí en realidad es un privilegio y es la tercera vez, me parece, y trato siempre de estar a la altura, pues de predicar el mensaje, de decir realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque en realidad es una responsabilidad que hay que tomarla de una manera muy significativa, pienso, porque exponer la palabra del Señor es algo muy importante y es algo que el Señor también nos ha mandado. Pero antes de eso, no sé, quisiera saludar a la persona. Hay alguien que viene por primera vez, nos visita, de repente puede levantar solamente la mano para saludarle. Hermano, bienvenido, bienvenido. Esta es la casa del Señor, predicamos acá la palabra, te damos la bienvenida. Espero que se goce y que pueda cantar y que pueda exaltar al Señor junto como lo hacemos todos acá. Bienvenido, hermano. Un aplauso para nuestro hermano, para darle la bienvenida. ¿Alguien más de repente? ¿Alguien más? ¿Sí? Hermanita, levante la mano, ¿sí? Ya le damos la bienvenida, un aplauso también para la hermana. Bienvenida, bienvenida. Estamos acá disfrutando y exaltando a nuestro Señor. Bueno, vamos a orar y de verdad quiero que oren también ustedes por mí, por favor, para que pueda dirigir exactamente lo que el Señor quiere decir por en medio de mí a través del Espíritu Santo. Oremos, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y así como hemos cantado hace un instante, por tu amor, Señor, que nos exalta, Señor, que nos levanta, Padre. Y trataremos, Señor, de siempre, Señor, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, y que tú seas el centro, que tú seas, Señor, siempre el que esté parado acá, Señor, que tú seas siempre, Señor, el que esté dando, Señor, la dirección, Padre, que nosotros no queremos brillar. Eso no es un concierto, eso no es un lugar donde una persona tiene que exaltar. La única persona es Jesucristo, la única persona es el Espíritu Santo y una persona eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta tarde, noche, he estado realmente meditando y pidiéndole al Señor que podría yo dar más de lo que ya se ha estado dando, ¿no? Han estado dando el mensaje muchos hermanos acá, el hermano Luis, el pastor Ceci, que son hermanos que han estado exponiendo la palabra mucho tiempo antes que yo. Y si bien es cierto, yo soy muy curioso, el Señor ha puesto en mi corazón, siento que estudiar, y es algo que cada uno de nosotros, no sé si recuerdan, hemos estado estudiando el tema de los dones del Espíritu Santo, ¿recuerdan? En las células y todo eso. Entonces Dios pone en los corazones de cada uno de nosotros justamente esos dones. Y esos dones se utilizan tanto para edificar a la iglesia como también para edificarnos a nosotros mismos, pero en el sentido de poder buscar más al Señor. Tú puedes buscar más al Señor en las actividades que tú haces. Si el Señor ha puesto en tu corazón que vayas a servir en el cafetín, pues ahí sirve el Señor, ese es tu don. Pero si el Señor te dice, estudia la palabra, ven que todos deben hacerlo, pues hazlo y compártelo con tu hermano. Entonces he estado meditando, revisando, y créeme que el Señor, cuando el Señor quiere que pase algo, cuando el Señor quiere que en tu corazón y tú aprendas algo para que compartas con los demás y sobre todo con la iglesia para aprender nosotros, pues sucede, ¿no? Y en esta ocasión vamos a abrir el libro de Hebreos, ¿les parece? Les invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos. Es un libro muy interesantísimo, hay mucha historia. Les recomiendo que se lean apasionadamente ese libro, ¿sí? Es un libro que tiene mucha teología, mucha historia, mucho sacrificio, y sobre todo los mártires del cristianismo de segunda generación. Para los que no saben, la segunda generación viene a ser los discípulos de los discípulos, ¿ya? De los primeros que siguieron a Cristo. Entonces estas primeras personas que ya obviamente de repente no conocían directamente a los discípulos, a los 12 discípulos de Cristo en este caso, pues empezaron a pasar etapas de la historia, ¿no? En las cuales sufrieron amenazas, sufrieron inclusive persecuciones, ¿no? Parte de eso el pastor estaba indicando en la prédica pasada, que efectivamente fue así, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si traemos esa historia a nuestra realidad en el tema de qué haríamos nosotros y qué tanto nosotros podemos sostenernos en mantener nuestra fe? ¿Sí? Ahorita nosotros estamos alabando acá, ¿no? Sin ningún problema.
Tenemos esa libertad y gracias a Dios, o sea, glorificamos a Dios por eso, pero hay lugares que no. Entonces, cuando la situación se pone extrema, es cuando realmente uno pone a prueba su fe, ¿sí? Entonces, estos cristianos que pasaban justamente en esta segunda generación, hubo una persona, no se sabe todavía a ciencia cierta quién fue el escritor de Hebreos, hay muchos que se atribuyen su autoría. Antes decían que tal vez era Pablo, pero en la academia generalmente no se dice eso, pero bueno, lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Debido a esta corriente pues, que pasaba de las persecuciones y eso, muchos de ellos quisieron adaptar muchas filosofías, muchas maneras de pensar. No sé si ustedes ven ahora que cuando nosotros no tenemos una línea fija de nuestra fe, y cuando digo fe, no estoy hablando simplemente de la fe salvífica, sino la fe en el tema de doctrina, ¿sí? Una cosa que también he aprendido en todo este tiempo es de que muchas veces en las escrituras, cuando se habla de fe, no solamente se habla de la fe en lo que nosotros creemos en Dios, que obviamente es eso, pero también habla respecto a la doctrina. ¿Y qué eso es la doctrina? Las enseñanzas bíblicas que damos, cómo debemos cantar, a quién debemos cantar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer respecto a alabar a nuestro Señor, a cómo comportarnos en la iglesia, a cómo debemos inclusive relacionarnos entre hermanos? Todas esas instrucciones se encuentran acá en las escrituras. Y muchas veces cuando se habla de fe también se habla de eso, ¿sí? Inclusive creo que en una de las enseñanzas de los dones también se explica algo de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Había una comunidad, y quiero contar un caso particular, ¿sí? En el libro de Hebreos hay mucha información, les recomiendo que lo lean, es muy, muy, muy bonito el libro, pero quiero enfocarme en un punto muy particular, ¿sí? Hubo una comunidad en el tiempo de los escritores de Hebreos, de que se llamaba la comunidad de Qumran. No sé si han escuchado alguna vez la comunidad de Qumran, que estaba una comunidad que se encontraba cerca del Mar Muerto. Es más, no sé si han escuchado también que muchas veces que se ha oído acerca de los escritos del Mar Muerto, ¿no? De la comunidad de Qumran, justamente hace referencia a esto, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que algunas personas de esta comunidad tenían doctrinas o habían seguido algunas enseñanzas realmente erróneas y hasta ahora inclusive, no sé si ustedes han escuchado acerca de la adoración a los ángeles. No sé si ustedes han escuchado, inclusive ahorita algunas sectas que se dedican juntamente a eso. Entonces, había un grupo específico en ese tiempo que tenía la idea, inclusive, miren, de que el arcángel Miguel era más alto en estatus que el Mesías. Pero eso simplemente sucedía por una idea errónea respecto a una enseñanza que había trascendido inclusive desde tiempos antiguos. Ahora, el libro de Hebreos, casualmente el capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Hebreos. Miren, vamos a tratar de hacer un estudio así un poco rápido. En el capítulo 1 de Hebreos, específicamente en el versículo 5, ¿sí? ¿Qué nos dice? Inclusive voy a tratar de leer lo más rápido posible para poder hacerlo, pero solamente tomando los puntos más importantes. Pero lo que me interesa acá y la enseñanza que, bueno, vamos a sacar del capítulo 2, pero quiero poner en contexto lo que vamos a hacer. Dice el capítulo 5, ahí como título inclusive dice, si ustedes tienen la Biblia Reina Valera, ¿no? 360, como título siempre dice ahí, el Hijo superior a los ángeles, ¿sí? Entonces, lo primero que hace este libro es colocar al Hijo, obviamente a Cristo, por encima de toda la doctrina, de toda la manifestación que dice. Y nos dice en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Hebreos, nos dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, y sigue todo eso hablando de la exaltación del Hijo y comparándolo con los ángeles, que es hiper, super, macro, superior a los ángeles. Entonces, en esa posición es donde en primer lugar aclara, diciéndole, ¿sabes qué? Ustedes, comunidad de Qumran, ustedes que están siguiendo doctrinas falsas, pues están equivocados.
Cristo es superior a todos ellos y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Ahora, no contento con eso, él en el capítulo 2 que vamos a leer ahorita nos da más o menos una explicación del por qué seguían estos. Y ahí es donde vamos a entrar en contexto, ¿sí? Vamos al capítulo 2 del libro de Hebreos, ahí seguidito nomás, ¿sí? Y el título de esta enseñanza es, lo he puesto, olvidar y desviarse, ¿ya? Para los que quieren poner, los que están tomando notas ahí, olvidar y desviarse. En el título del capítulo 2 del libro de Hebreos, en la parte superior, nos dice, una salvación tan grande, ¿sí? Hay bastantes cosas que ver acá, pero solamente me voy a centrar en los versículos 1 al 4, ¿sí? Y me dice así, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente en el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, vamos a ir analizando versículo por versículo. Sí, quiero que me sigan, espero que no sea tan rápido y espero que me alcance el tiempo. ¿Qué nos dice el versículo número 1 del capítulo 2? Dice, por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una recomendación que les doy, que les voy a dar, y eso es una práctica que yo siempre hago, los comparto y veo que también en algunos estudios bíblicos que he estado revisando, algunos libros también, miren, tener la Biblia, la Reina Valera, es bonita, yo soy corazón Reina Valera, ¿sí? Pero muchas veces hay algunas palabras que son un poco complicadas de entender. El lenguaje es un castellano antiguo muchas veces, entonces por eso existen otras versiones. Si tú tienes una aplicación de la Biblia y tienes la oportunidad de sacar en varias versiones, trata siempre de cruzar información, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos versículos están dichos en otras palabras, ya en otras versiones, y a veces ese cruce de palabras también nos va a dar una idea significativa de lo que realmente quiere decir el mensaje. Por ahí algunas veces de repente se puede perder la idea, pero lo que no debe perderse es la profundidad y la interpretación general que tiene el texto. ¿Me dejo entender? Entonces, acá lo que más resalta en el versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra más importante que podemos resaltar, y si gusta usted puede resaltar en su Biblia. Ahora, una cosa también importante, ¿eh? Yo recuerdo que una vez, pues creo que lo dije la otra vez, ¿no? Que no voy a decir que, bueno, sí, lo voy a decir para mi hija. Estaba una vez agarrando su Biblia y estaba subrayando. Y por ahí le dije, no, ¿por qué subrayas la palabra del Señor? ¿No? Esto es papel, ¿sí? Es papel, pero es un papel, obviamente, que contiene la palabra del Señor. Y es un papel que contiene para estudiar. Y si tú tienes que señalarlo, tienes que resaltarlo, tienes que escribir al margen para que puedas recordar, o de repente es un versículo o algo que te ha resaltado a ti, escríbelo. Escribe tu Biblia. Les recomiendo, escriban sus Biblias, pongan al costado una Biblia que es estudiada, una Biblia que es correctamente, o digamos es explotada en su máximo fervor. Se van a dar cuenta que tiene señales por todas partes. Lo más probable es de que si esa Biblia todavía tenga las páginas pegadas, es porque nunca lo has leído, ¿sí? Y es una exhortación para mí también. Yo también hay páginas que están pegadas y que de repente nunca los he visto, pero hago el esfuerzo, ¿sí? El Señor siempre nos manda a escudriñar la palabra. Señalen eso, los recomiendo. Entonces la parte principal es, no sea que nos deslicemos, dice. Entonces, ¿qué significa esto? Estaba revisando por ahí justamente qué significa esto en otras versiones. Mira, por ejemplo, en la versión NBI dice lo siguiente, dice, por eso no es necesario que prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, ¿no? En este caso, deslizar, ¿qué me dice? Perder el rumbo. Significa de que si yo estoy yendo por un lado
Y cualquier cosa no se me dice, me pasa por otro lado, ¿no? Que casi siempre pasa, ¿no? Estoy haciendo cualquier cosa y pasa un pajarito y se me va, ¿no? Más o menos así. Pero esa referencia que hace es una referencia a la navegación, que en la navegación pues todavía es peor, ¿no? Porque imagínense que están trazándose una línea, dice, en un lugar, y basta el desvío de medio grado, ¿no? O sea, una pequeña, ¿no?, desliz, digamos, y si se sigue esa línea recta, pues te vas a otra parte. Bueno, aquí mi hermano Cachimuel, por ejemplo, puede saber, estaba enseñando en el campamento del año pasado para llegar a una ruta específica, ¿no?, con la brújula. Entonces, ¿qué pasaba? De que el trazo era para llegar de un punto A a un punto B específico, a un determinado grado en la brújula. Basta que te deslizas un pequeño grado, no terminas en ese punto. Y a mayor distancia, ¿qué sucede? Te deslizas más, te pierdes más. ¿Me dejo entender? En ese sentido, es lo que nos dice en esta parte, que no sea que nos deslicemos. En la otra versión dice, no sea que perdamos el rumbo. Rumbo en ese sentido, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Importante. Es la tendencia a la apatía. ¿Qué cosa es la apatía? Justamente es el peligro a naufragar o a ir por otro lugar respecto a nuestra vida espiritual. Cuando perdemos el rumbo, lo que hacemos es nos vamos por otro lugar y simplemente no nos damos cuenta y a veces ya no nos interesa. Y eso es justamente la reflexión que quiere hacer esto, ¿no? ¿Cuál era básicamente el desliz que tenían estas personas? Y hace referencia en el capítulo 1, que se habían dejado llevar justamente por la ideología o por la manera de pensar de la adoración a los ángeles. Pero ahorita voy a decir por qué, porque qué cosa, tampoco no era por gusto, simplemente era una mala explicación. Y aquí es donde justamente viene el tema del estudio de la palabra, ¿sí? Tratar de interpretar correctamente. Yo siempre trato de poder decir, ¿no? Señor, lo que yo estoy viendo acá, el versículo que yo estoy leyendo, ¿es lo que realmente el autor quiere decirme? ¿Es realmente lo que la historia en su esencia quiere decirme? Porque una cosa es interpretar la palabra y otra cosa es explicar la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, interpretar es, por ejemplo, yo le puedo dar a Majo una partitura, sale de partitura, ¿no? Una partitura, entonces ella lo va a tocar y va a interpretar eso, ¿cierto? Y lo otro es explicar. Explicar vendría a ser qué es lo que se siente, o sea, qué es lo que me transmite eso, y yo lo puedo expresar con palabras, ¿sí? Eso es la diferencia entre interpretar y explicar. Yo interpreto la palabra, la interpretación, eso lo dije una vez en uno de los cursos que estamos llevando hermenéutica. La interpretación de la palabra es una nada más. Una. ¿Por qué? Porque es la intención real de lo que el autor quería decirnos. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso se van a dar cuenta que muchos versículos a veces sacados de contexto significan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el famoso versículo de mi hermano que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdan? Es un versículo, amén, dice. Es un versículo muy conocido que sacado de contexto puede decir muchas cosas, puede decir prosperidad, pero si lo ponemos realmente, ¿qué es lo que realmente quería decir el autor respecto a eso? Bueno, no quiero salir del tema y regresamos acá. Entonces, en este punto quiero centrarme en la palabra apatía, ¿sí? En la palabra apatía, que tiene que ver justamente con eso. ¿Qué es apatía? Apatía viene a ser cuando algo me da igual. Cuando yo veo algo y simplemente ya no le doy importancia y simplemente está ahí. Eso en realidad es el peligro del naufragio, es el peligro de desviarse del rumbo. Una vez que yo ya estoy lejos, simplemente no le doy importancia y puedo conformarme con lo que estoy en el lugar donde yo no he llegado, simplemente porque me dejé de llevar en el camino y ya no fijé el destino hacia dónde voy a ir. Entonces, hay una cuestión muy importante. A ver, vamos a, ¿qué les parece? A 1 Timoteo 1:19. Acá lo tengo. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 1:19? Ahí me dice un amén ahí si lo han encontrado. Amén.
Amén, exactamente. Y si se dan cuenta, hace la misma referencia de naufragar, ¿cierto? Naufragar, o sea, perderse, ¿no? Perderse en el camino. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. En la versión NTV dice lo siguiente: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Eso dice en la versión NTV, ¿no? En otras palabras, parecido a la versión pues, de la Reina Valera. Entonces, poniendo en este mensaje, ¿qué nos quiere decir? Que mantengamos limpia nuestra conciencia. ¿Y qué significa eso? Mantener limpia nuestra conciencia. A veces no es fácil, ¿no? Pero más profundo que eso, nos habla del tema de la integridad. ¿Cómo está nuestra integridad como cristianos? Si mantenemos nuestra integridad como cristianos en la doctrina correcta, es a ser muy difícil que nos desviemos, ¿sí? Si realmente quieres cuidar, y no digo tu salvación, tu santidad. La salvación ya la tenemos imputada dentro de nosotros, eso no se puede perder. Ya, eso también el pastor ya lo dijo y también hemos dicho muchos mensajes sobre eso. La salvación no se puede perder, pero sí tu santidad es la que tienes que cuidar. Tienes que esforzarte por parte del Señor, orando todos los días para que justamente tu comportamiento y el reflejo de tu testimonio se pueda ver a través de las personas. Y esa persona no te puede apuntar al dedo y decirte: no, pero tú dices que existes a la iglesia, eres cristiano, trabajas en tal lugar, pero sin embargo acá veo que estás mirando a las chicas por todos lados. Sin embargo acá veo que te gusta pedir prestado y no pagar, o no sé, o sea, pero ser un mal testimonio. Y aquí quiero sacar algo muy importante, espero no salirme del tema. Vayan a Romanos 2:24. Esta es una exhortación. Romanos 2:24. Esto es lo peor que nos puede pasar. Amén. Amén. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar a la altura, hermanos. Y me incluyo también a mí. Y más yo creo. Porque al ser bueno, no quiero también estar acá arriba, pero igual, ¿no? Cualquiera de nosotros somos personas públicas de alguna manera. Si todo el mundo, de repente tu vecino o alguna persona sabe que tú vienes a la iglesia, y realmente dejar el nombre del Señor, o que otras personas blasfemen el nombre del Señor por culpa nuestra, pues obviamente está mal, ¿sí? No permitamos eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un libro que les recomiendo que lean. Bueno, les voy a recomendar más libros por acá que es interesante para que lo vean. Inclusive les he pasado algunos para que lo vean. Se llama, no sé si han escuchado el autor C.S. Lewis, de las películas de Narnia, ¿no? Pues acaso C.S. Lewis es un apologista cristiano, filósofo, ya murió hace mucho tiempo, y hay muchas películas, inclusive hay libros cristianos de él. Pero hay un libro en particular que es interesantísimo, les recomiendo que lean. Se llama, el título es muy sugestivo, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Ya? Muy sugestivo el libro. Pero ese libro es una burla, diría yo, o una especie de confrontación entre un demonio veterano que escribe a sus sobrinos respecto a cómo deben comportarse y cómo deben estar cuidando para que las personas pues se mantengan en pecado, ¿no? Digamos lo contrario, del bando contrario, ¿no? Y este demonio pues empieza a decir, ¿no?, muchas cosas para que las personas pues pequen más, para que las personas puedan mantenerse no libres, para que no se sientan atados del Señor. Inclusive en la misma obra dice, ¿no?, nuestro enemigo, dice, haciendo referencia a Dios. Y en una de esas partes me interesa, dice, utiliza la perspectiva de un demonio veterano. El demonio veterano se llama Escrútopo. Dice, para exponer cómo la apatía, el orgullo y la complacencia son las armas más efectivas para destruir la fe. Entonces, miren, lo más importante es acá. Les digo una cosa, un secreto.
es más peligroso cuando el diablo o el enemigo no te hace odiar a Dios, sino te hace olvidar a Dios. ¿Me dejo entender? Tú puedes estar acá y estás acá normal, pero no estás pensando en Dios. Te da igual en donde estés. Estás sentado estás sentado en el tren o en el Renfe, donde tú quieras, y tu mente está divagando por todas partes y has olvidado de Dios. Y ahí es donde justamente el enemigo ha conseguido lo que quiere. Y eso es mucho más fácil porque nuestra mente, nuestra cabeza, está siempre tratando de salirse de la realidad. ¿Ya? Somos expertos en eso. Inclusive hay terapias para eso. Hay terapias, hay una terapia muy famosa que estoy ahorita en una formación que se llama el mindfulness. Mindfulness es simplemente sacarte de la realidad, pensar, meditar y no pensar en nada. O sea, abstraerte de lo que estás haciendo para que simplemente te olvides de los problemas. ¿Me dejo entender? Olvidarte de tu realidad, olvidarte de Dios. Y cuando la palabra nos manda a buscar de Él, ¿cierto? A pensar en Él en cada momento. A veces es difícil, entiendo, porque de repente estamos pensando en las deudas, estamos pensando en lo otro. Nuestro pensamiento ya se ha colado en eso. Pero les voy a repetir, lo más peligroso no es odiar a Dios, lo más peligroso es olvidarse de Dios. Y cuando te olvidas de Dios es donde el pecado, tu naturaleza pecaminosa, te ingresa y te hace pensar cualquier cosa. ¿Sí? Cuidado con eso. Vamos al versículo número 2. Estamos en el versículo número 2 del libro de Hebreos. Y aquí va a haber unas enseñanzas importantísimas que de repente les va a servir. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿no? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron? Aquí lo que podemos ver es una cosa muy interesante. Hay un contraste, ¿no?, entre la ley antes, cómo se daba, cómo se obedecía, y pues ahora respecto al evangelio. Antes de esto, me estoy salteando mi mensaje acá, pero no importa. Hay una secta, o digamos, era una herejía que ya hace mucho tiempo se está reciclando. Y es más, muchas de las herejías que se dicen ahora, por ejemplo, los solo Cristo, los unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones, todas esas sectas que ven ahí son reciclados de herejías que se dijeron en algún momento y la iglesia misma condenó porque justamente no seguían la regla de fe. Una de estas reglas, que justamente hace referencia al pacto antiguo y al pacto nuevo respecto a la gracia, es la herejía que se llama el marcionismo. ¿Qué nos dice el marcionismo? De repente ustedes también lo han escuchado. Es una herejía que nos dice lo siguiente: si ustedes leen el Antiguo Testamento y leen el Nuevo Testamento, aparentemente, si no tenemos el escudriñar la palabra como debe ser, vamos a concluir en lo siguiente: Dios era, o sea, mejor dicho, hay un Dios particular en el Antiguo Testamento que era castigador, que descendía fuego, que mandaba a aniquilar a ciudades y todo eso junto con el pueblo de Israel, que se mostraba muy furioso, muy con juicios por todos lados. Y en cambio en el Nuevo Testamento hay un Dios amoroso a través de Cristo, ¿no?, que te dice: ven, arrepiéntete, te voy a amar, te voy a salvar, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, Marción, que es justamente donde viene el marcionismo, decía esto, postulaba que el Dios justiciero y creador del Antiguo Testamento y el Dios misericordioso y supremo del Nuevo Testamento eran dos dioses diferentes. ¿Me dejo entender? Eso es lo que decía, y ahora se sigue diciendo lo mismo. Por eso lo repito, muchas de las herejías que se dicen ahora respecto a las escrituras son recicladas de años anteriores. Ahora, la pregunta es: ¿será eso verdad? Obviamente que no, pero ¿cómo yo lo puedo sustentar bíblicamente? Ahí viene la cosa. Y miren, en estos días justamente estábamos haciendo el tema del evangelismo, y es probable que cada uno de nosotros nos crucemos pues con personas que pueden conocer más, pueden conocer menos, ¿no?
No solamente o sea, pueden ser católicos. Yo me crucé con un par de musulmanes al compartir la palabra, y cada uno tiene su propia peculiaridad respecto a la eternidad, a Dios, me dejo entender, y conocen inclusive algunos versículos de la Biblia sacados de contexto, obviamente, y que pueden explicar, y te van a decir esto también. Y la pregunta es, ¿cómo respondes tú a eso? ¿Será lo mismo? Aparentemente será así. Yo les pregunto, Cristo en el Nuevo Testamento, cuando vino en los primeros en los libros Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aparte del Evangelio, ¿qué más predicó? ¿A qué vino Cristo? A salvarnos. ¿De qué? ¿A salvarnos de qué? Del pecado, de la ira venidera, dice, ¿no? De la ira del Señor, exactamente. Y justamente hablaba de condenación, y hablaba muy ferviente de condenación. Decían que ustedes, les decía que se iban a ir directamente al infierno. Ustedes son de Dios, o sea, ustedes son bien de Dios o bien son de su padre, el diablo, les decía directamente. O sea, había una condenación. En el Nuevo Testamento está Apocalipsis, que es un libro netamente de juicio. Entonces, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de amor, porque también había amor en el Antiguo Testamento, pero también había justicia. En el Nuevo Testamento hay amor y hay justicia también. Entonces, una cosa que también siempre trato de decir es de que Dios tiene atributos, ¿cierto? Bueno, también es una manera de decir, Dios es amor, ¿cierto? Pero también Dios es justicia. También Dios es, ¿qué cosa? Todopoderoso, es todo eso. Pero Dios no es la suma de sus atributos. Dios es sus atributos. Dios es completamente amor, pero también es completamente ira, pero ira santa, obviamente. Dios es completamente justo, pero también es completamente un juez. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante saber, que Dios es completamente todos sus atributos. Entonces, para avanzar en esto, vamos ¿qué les parece? Vamos a primero al libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. De aquí vamos a ver por qué más o menos estas personas tenían esa fascinación por los ángeles. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 33, versículo 2? Contexto del libro, estamos justamente en la ley, ¿no? Dios se manifiesta, y acá pues hay una historia que cuenta, ya había pasado en el libro de Éxodo, pero acá hace una referencia justamente Moisés contando qué es lo que vio y cómo se entregaron las tablas de la ley. Dice: dijo Jehová, vino a Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué significa esto? Que cuando Moisés se va al monte Sinaí, ¿no? Dios regresa ¿con qué? Con las tablas de las leyes, ¿cierto? Para mostrar al pueblo pues lo que tenía que decirles, ¿no? Respecto a sus mandamientos. Pero ese evento Moisés lo cuenta, que cuando Dios bajó con esas tablas, no bajó solo el Señor, vino con millares, dice, de ángeles, un montón de ángeles. Entonces yo siempre pensé siempre de que cuando Moisés recibió las tablas, Dios le dio directamente a él, pero le dio con todo. Imagínense Moisés en lo alto y arriba un montón de ángeles, y diciéndolo por intermedio de los ángeles bajando y diciendo: tómate la tabla. Eso fue lo que pasó. Entonces, esos 10,000 ángeles justamente es la enseñanza, o sea, esta enseñanza respecto a cómo se bajaron las tablas, era lo que justamente había quedado como enseñanza en estas personas. Y pues, como toda transgresión o toda mala enseñanza, pues se exaltó, como siempre, ¿no? Se exaltó más al mensajero que al mensaje, y quedaron justamente exaltados los ángeles. Y de ahí justamente donde viene esta doctrina de exaltar a los ángeles desde la antigüedad.
Entonces, es importante ver esto, que no nos debemos justamente desviar de ese sentido, ¿sí? Ahora, vamos al capítulo, no me va a dar mucho tiempo, vamos al capítulo número 3, perdón, el versículo número 3, ¿no? Sí, versículo número 3. No, 4, perdón, porque ese era el 3 y el 4, el versículo 4. El versículo número 4 de Hebreos, capítulo 2, y dice así: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ya comparando del versículo anterior respecto a la importancia que tiene que dar pues al mensaje y no al mensajero, y sobre todo también la condenación que tenía que ver, ¿no? Si Dios castigó a esas personas por mancillar su ley, entonces esa misma ley tiene el mismo valor ahora, justamente porque Dios había dado esa señal en ese mensaje. ¿Y cuál era esa señal? Justamente los milagros. Y eso también hablamos, ¿no? en el tema de los dones. Podemos ver que hay dones de señales también, y hay dones que dan la iglesia. Según hay una enseñanza que nos habla sobre el cesacionismo, ¿no? Pero el cesacionismo tampoco no invalida los dones, sino simplemente los dones de señales, que justamente hace referencia acá. Los dones de señales, lo único que nos dicen es que esas señales validaban el mensaje divino de Dios, ¿sí? Para decir que Cristo validaba validaba su evangelio, entonces con señales y prodigios. Entonces la señal que iba a ser el Mesías justamente iba a ser eso, y justamente a esto hace referencia. Entonces es importante, para cerrar ya, para terminar, que no debemos desviarnos, ¿sí? No debemos desviarnos, y ahorita con toda esta onda de internet, inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué más? Redes sociales. Es bien fácil, porque si nosotros no estamos cimentados en la palabra, si no estudiamos, si no leemos, con toda facilidad nosotros podemos creer en falsas doctrinas. Estudiemos al Espíritu Santo. ¿Qué es realmente el Espíritu Santo? Estudiemos realmente qué significa escudriñar la palabra. Leamos buenos libros. Busquemos buenos predicadores. Si te gusta ver mensajes en internet, ver prédicas, aparte obviamente de ver la prédica de acá de la iglesia, que es lo más importante, pero también si vas a buscar predicadores pues en otros canales, hazlo, búscalo y encuentra pues el mensaje que te diga, mensajes que confronten el pecado, ¿sí? Mensajes que te digan, ¿sabes qué? Necesitas de Dios. Búscate mensajes de ese tipo. Búscate mensajes que te digan, que no te digan que tú, esforzándote tú mismo, vas a conseguir lo que quieres. No, desecha esos mensajes, ¿sí? Deja de estar bebiendo leche. Ya, obviamente si eres un cristiano pues de 2 años, 3 años, pero si tienes 5, 6, 7, 8 años, pues aprende cosas un poco más complejas ya. Y eso es una exhortación para todos, para mí también, porque hay cosas que yo con el tiempo Dios va diciéndome, o va iluminando nuestra mente y va haciéndonos entender más cosas. Pero ese fin es para darnos cuenta de que a mayor conocimiento de la palabra, yo soy menos. A mayor conocimiento de la palabra, me doy cuenta que yo sé menos. Me doy cuenta que yo soy una criatura que dependo cada día más del Señor, ¿sí? Entonces, importante eso. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar y pidámosle a nuestro Señor pues que nos dé la capacidad y la sabiduría, porque en su palabra dice, ¿no? Pedir sabiduría que se os dará